estimados estudiantes, esto es asesoría de contenido para el trabajo especial de grado de la carrera de diseño gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos recordatorios de actividades que deben ir desarrollando para entrega de fin de mes de mayo. Tienen ustedes que realizar lo que es la validación del instrumento de investigación, es decir, lo que hayan destinado para lo que es una entrevista a través de su ítem, es decir, las preguntas o cuestionarios en dado caso para encuestas, ¿ok? Entonces, voy a mostrar por acá alguna de las aulas. Recuerden que estoy manejando 3 de las aulas de trabajo especial de grado, la sección AC, creo que la AE, si más no recuerdo, y la sección AG de asesoría de contenido. En algunos casos voy a coincidir con ser o fungir como asesor de contenido y también como tutor académico. Entonces eso no, pues, no es que no haría, pero algunos estudiantes, algunos tesistas están conmigo en la parte de tutoría. ¿Ok? La idea que cuando ustedes tengan un tutor, repito, es que lo aprovechen al máximo, ¿ok? Que se comuniquen con él por lo menos una vez a la semana para que les dé esa asesoría como tutor. Por mi parte, pues yo voy a estar conectada tratando de solventar algunas cosas de contenido de lo que es el proyecto de grado. En este sentido, recuerden, ustedes pues tienen prontamente una entrega de lo que es la validación del instrumento de investigación, les decía, y ese instrumento de validación tiene que ir avalada por jurados. Y también lo que es un ejemplar del trabajo especial de grado hasta el 3er capítulo. Yo les había comentado en el webinar pasado, creo, que bueno, que esos tres capítulos eran correspondientes con las correcciones que habían tenido el semestre pasado en su materia de investigación 2 a través de ciertos jurados. Sin embargo, es bueno que mantengan criterios, a pesar digamos, de esas correcciones que son valederas, por supuesto, que se mantengan criterios de lo que ustedes sientan de verdad como investigadores y que, por supuesto, los tienen justificado, los criterios de lo que ustedes van a elaborar en su día a día con su trabajo especial de grado. ¿Ok? Ya, un momento. Bien, entonces les decía esto por aquí de lo de la validación y lo del el trabajo, ¿ok? Entonces, en el caso de la validación del instrumento, ustedes van a tener un formato por acá de la validación del instrumento, incluye un ejemplo de operacionalización de variables, ¿ok? También es muy posible, creo que es así, el profesor Ángel Higuera, que es el coordinador académico y es de parte, por supuesto, de la comisión del TEGA, él les entrega a ustedes por correo un formato de validación, ¿ok? El cual, pues ustedes deben llenar con sus datos. Ya les voy a mostrar ese formato. Ese formato está en Word para su mejor manejo, digamos, a nivel estándar. Entonces, tienen este formato de validación de instrumento, van a colocar su nombre aquí como investigador, ¿sí? Las unidades muestrales son las muestras realmente, lo que en la parte del capítulo 3, donde ustedes hablan de la muestra, cuántas muestras se van a hacer. Entonces van a colocar el número de muestra. Y la técnica es el tipo de instrumento que ustedes tienen, ya sea entrevista
semiestructurada, estructurada, encuestas, entre otras, ¿no? Esas, bueno, digamos que esas son las más comunes. Entonces aquí esto dice que el estimado experto, pues con sus notables credenciales y demás, pues está capacitado para hacer la corrección o la validación del instrumento que ustedes van a implantar. En estas X de aquí, pues ustedes van a colocar el trabajo, el título del trabajo de grado de manera centrada. Si quieren lo pueden colocar de forma piramidal invertida, etcétera. Aquí se deja el espacio para nombres y apellidos del jurado. Vamos a revisar un momentico que... Ok, aquí está conectada Valeria, bienvenida, tranquila. Bueno, aquí estamos. De todas maneras, este video pues está quedando grabado, espero que sí. Bueno, y, ajá, entonces, son dos jurados realmente, o tres, pero se colocan dos, digamos, dos formatos de esto. Uno para que lo firme cualquier profesor, igual se colocan dos en el campo del diseño gráfico, ¿sí? Y el otro en el campo de la metodología, ¿ok? Entonces, por acá, cuestionario dirigido a la propietaria o encargado de la empresa tal. Esto quiere decir, es el ámbito que ustedes van a pues hacer lo propio con el instrumento, ¿no? Entonces, esto cuando ustedes ya estén editando, pues lo pueden borrar, ¿ok? Adaptarlos a sus instrumentos. Esto es lo que quiere decir, entonces ustedes lo borran. Pero sin embargo colocan pues todo lo que está en X, lo van suplantando, ¿no? La presente evaluación está dirigida a la empresa tal, nombre tal, ubican colocan la ubicación con la finalidad de recabar pues, la información y así poder obtener un diagnóstico acerca de la misma. Fíjense que la mayoría de instrumentos abarcan o de repente están muy ligadas a lo que es los primeros objetivos, que es de diagnóstico, que es de indagación, sí, es una fase la primera fase, pues, que ustedes tienen dentro del procedimiento, y por supuesto coincide con los objetivos a plantearse, o que se han planteado en la investigación. Entonces, es eso, cuando ustedes entonces colocan, pues, las diferentes preguntas acá, las numeran, y estas deberían, esa numeración debería coincidir también con los ítems, ¿sí? Y esos ítems, a su vez, tienen que adaptarse a lo que sería el indicador que ustedes están cubriendo en el cuadro de operacionalización. Es decir, indicador e ítem van de la mano, ¿ok? Entonces colocan el indicador que quieren desarrollar con esa pregunta acá, y el ítem que el ítem es el número de pregunta o la numeración de la pregunta, ¿ok? ¿Qué hace el jurado? Evalúa de forma cualitativa, ya sea de un nivel excelente a bueno, regular o deficiente. Cuando es deficiente, por lo general se les coloca la observación y prácticamente pues hay como una pre-revisión que se les dice a ustedes, bueno, mejore tal pregunta, a veces son 3, 4 que hay que mejorar, entonces pues para poder que todos estén validados, ¿ok? Ninguno se queda sin validación, tiene que ese instrumento tiene que surgir sí porque sí. La idea es que es ir mejorando la pregunta o el instrumento de manera que ustedes puedan solventar su investigación con buen pie. Entonces, en algunos casos, por lo menos en el mío, yo coloco, está muy bien, puede aplicar el instrumento, hay ciertas observaciones, de repente son pequeñas, ¿ok? Por lo general, cuando se colocan las preguntas acá, entonces se entrega el cuadro de operacionalización para visualizarlo. Los ítems son las mismas, numeración de preguntas, entonces los ítems van aquí en este cuadro de operacionalización, ¿ok?
Esa es la numeración que tiene. Y coincide, entonces, fíjense que va a coincidir, ay, ya va que moví por acá el Word, no quiero hacer eso, pensé que era la costumbre de utilizar el PDF, pero lo cierto de esto es que entonces coincide el número con el indicador, ¿ok? Va de la mano, recursos clave, la pregunta número 6, el canales, la pregunta número 9, ¿sí? Vamos a revisar. Pieza gráfica, la 17. Y por lo general, entonces está en ese instrumento está casi siempre en la fase de diagnóstico. A veces pudiéramos hacer preguntas, dependiendo del tipo por supuesto, del tipo de pregunta de entrevista, que algunas preguntas suplen de repente en el momento en que uno está como haciendo análisis o listando ciertos elementos de diseño. Eso pudiera suceder, entonces los ítems también se pudieran colocar aquí. Total que, bueno, variaría entonces el instrumento también aplicaría para el segundo objetivo. Eso va a depender de la dinámica, obviamente, que tengan ustedes en su propuesta de trabajo especial de grado, ¿no? Y por supuesto, de sus procedimientos. Es muy válido de repente hacer la manera de bridge, hacerles las preguntas al encargado de la empresa de cómo quiere hacer o qué colores son los que más le gusta, dependiendo, ¿no? O sea, es decir, va a depender de la dinámica, como les decía. Entonces, si eso es así y estás o se están determinando elementos del diseño, por ejemplo, como el color que les comentaba, pues el ítem iría en este sentido y también se coloca instrumento, una entrevista, también puede ser que tengan documentación, etcétera. Aquí, por ejemplo, aquí habría que hacer una corrección con respecto a esto, porque los criterios de diseñador, en este caso de este cuadro, realmente se aplican, y eso lo quiero aclarar un poco para todos, aprovechando que veo esto, que los criterios de diseñador son básicamente cuando hay un proceso creativo, un proceso de diseño. Entonces, es cuando ya se está diseñando, se está haciendo, se está planteando ya un diseño, ya sea de identidad visual, como en el caso de ya sea de campaña gráfica, ya sea de una guía informativa, etcétera. Los criterios, cuando se está diseñando ya, cuando se está en la cuarta fase, ¿sí?, de planteamiento del diseño, los criterios del diseñador van en este último. Cuando estamos determinando elementos formales, cuando estamos analizando parámetros de diseño, aún no hay un proceso de diseño, no hay un proceso creativo, simplemente se está aún investigando y se están analizando por qué se va a usar y para qué se va a usar esos elementos. Entonces, aquí en el instrumento no debería estar criterios del diseñador, sino lo que son la documentación, la parte documental y también la parte de observación. A pesar de que en la observación se relaciona con la entrevista, el instrumento con la entrevista o con el otro cuestionario, encuesta, sí, pero también nosotros pudiéramos estar haciendo anotaciones, sacando ya ciertos análisis, ciertas conclusiones. Entonces, prácticamente en estos tres primeros aplica esta parte de la técnica documental. Y ya cuando nos vamos entonces para el último, que es el cierre, que es en sí, cuando ya estamos pasando a hacer todo el contenido de nuestra línea de investigación y que estamos aplicando los parámetros, que ya es un proceso de diseño, entonces allí sí ya son los criterios. Es como para dejarlo claro. ¿Ok? Entonces, más o menos aquí, pues, coloco esto para hacer esas correcciones. Sin embargo, pues, cualquier duda, obviamente, ustedes pueden comunicarse conmigo por el Telegram, está el chat de ayuda, ¿sí? De apoyo de la cátedra. Está también, pues, el foro de dudas. ¿Ok? Y está también la mensajería privada. Por acá voy a revisar entonces validación del instrumento.
Esa es una de las primeras actividades. Bueno, están paralelas realmente. Yo las puse para el 29 de mayo, el domingo 29 de mayo, finalizando. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para esa validación, entonces, ustedes previamente tienen que hacer una serie de pasos, ¿sí? Como les dije, quizá el profesor Ángel les haya hecho llegar a sus correos el formato de validación. Es bueno que la elaboración de las preguntas pues también esté, digamos, corregida por el tutor, o sea, que haya una asesoría allí, ¿verdad? Entonces, llenan ese instrumento que les acabo de mostrar. Lo otro es que una vez que lo llenan debidamente, luego se lo vuelven a enviar al profesor Ángel, ¿sí? Al correo de la coordinación, y él se encarga de distribuirlos a los jurados, ¿ok? Para su proceso de revisión, de observación y de validación. Entonces, una vez que él compile las firmas de los jurados y esa validación, de repente los jurados dirán, bueno, aquí hay algunos errores que corregir, esto se puede mejorar, esta pregunta, si sucede eso, bueno, hay que hacer lo propio, hacer la corrección y pues nada, una vez que ya tenga entonces todo esto firmado, ya finalizado, entonces él vuelve a enviarles a ustedes ya la validación ya firmada con los jurados a sus correos. Ustedes deben corroborar que las firmas de los jurados estén allí, ¿ok? Y una vez que estén allí, entonces ustedes van a enviar a esta actividad que les estoy mostrando esa validación ya, como es la acompañada del formato de validación, de los instrumentos de recolección de datos y del cuadro de operacionalización de variables. Si en las observaciones que se le hacen les dicen que hay que hacer alguna modificación con respecto al cuadro de operacionalización de variables, de repente hay que colocar alguna palabra adicional en los objetivos, etcétera, es bueno que lo hagan. ¿Sí? Entonces, fecha recomendada, 29 de mayo, y bueno, lo colocan acá para todos, ¿sí? Sección AC, sección AE, sección AG, tienen la misma actividad. También para el tema 1, ¿ok? El tema 1, pues también ustedes tienen, bueno, aquí guía de la construcción del instrumento, pueden revisar esto, también que les ayuda un poco a compaginar lo que es el cuadro de operacionalización de variables con respecto a los ítems de los instrumentos. Entonces aquí se les habla de cómo construir el instrumento con apoyo del cuadro de operacionalización. Entonces, una guía fácil. ¿Sí ven? Aquí aparece el objetivo, aparecen los indicadores. Fíjense que los indicadores entonces están con los ítems. Sí, y esos indicadores pues se colocan en el cuadro que ustedes vieron allí. Y bueno, la técnica del instrumento, por ejemplo, en este caso es una encuesta, cuestionario. Sí. Aquí hay algunas preguntas que pudieran de repente sugerirse, que lo pueden utilizar, por supuesto, a nivel de, digamos, de cómo hacer la pregunta. Y bueno, aquí hay más ejemplos al respecto. Entonces pueden revisar esta guía que está por aquí. También guía de la construcción del instrumento que pues les da cierta referencia, ¿ok? También por acá, bueno, tienen las líneas de investigación, que es para recordarles que las revisen. Esto va a la línea de investigación, pues recuerden que la tienen que colocar en el resumen. Y recordarles que deben tener el estilo de redacción con respecto a lo que les dice el manual de trabajo especial de grado. Para cualquier duda, como les digo, pueden consultarme en el foro de dudas, en la mensajería privada o por el chat de Telegram. Entonces, la otra actividad que tienen es entrega el ejemplar del TEGA hasta los 3 primeros capítulos.
Entonces, como les decía al principio, pues es las correcciones que tuvieron, tomarlas en cuenta en investigación 2, ¿ok? Sin embargo, me gustaría de repente que ustedes comentaran conmigo cuáles fueron sus correcciones, ¿verdad? Si fueron muy bruscas en cuanto a lo que fueron objetivos y sobre todo en la parte metodológica para hacer un chequeo. Les informo, pues, se van a hacer algunas reestructuraciones de manera que yo sé que, digamos, hay opiniones diversas al respecto de cómo colocar verbos de los objetivos en diversos profesores de la institución. Entonces va a haber como una homogeneidad a partir de la próxima semana, espero, para que ustedes no les afecte tanto esos cambios. Porque como bien es sabido, pues digamos que las universidades de las cuales nosotros hemos sido egresados, pues nos enseñan maneras metodológicas. Y bueno, hay que de alguna manera pues también amalgamar esas enseñanzas que tuvimos estos profesores para poder tener una coherencia en cuanto a la revisión se trata, ¿no? Entonces la idea es eso. Entonces cualquier duda que tengan en cuanto a correcciones, si ustedes no están seguros de lo que pasó, me pueden por supuesto consultar. Con mucho gusto los estoy atendiendo. De hecho, pues eso está sucediendo con mis tutoriados y bueno, yo los estoy atendiendo y estoy, digamos, como que siendo la línea de conexión con el jurado que los corrigió para tener una un acuerdo con respecto pues a esos objetivos que se están planteando en la investigación. Entonces, estimado tesista, para dar cumplimiento a esta actividad, entonces ustedes van a subir los 3 primeros capítulos ya corregidos. Por favor, pasen por corrección de tutor, pueden pasar por corrección mía. Como les dije, la dinámica puede ser por el Telegram, ¿ok? Algunas dudas puntuales, ¿ok? Eh, Igual, aquí, bueno, dice correcciones previas de los jurados, correcciones realizadas al finalizar investigación del semestre pasado, revisiones actualizadas de este semestre y por parte del tutor académico, ¿ok? Entonces, ¿qué debe contener? Capítulo 1, 2 y 3 deben contener, pues, colocar la portada, la segunda portada, las páginas preliminares, las actas, es opcional. Es opcional, ¿por qué? Porque este semestre serán actualizadas, ¿ok? Actualizadas en fecha, por supuesto. Y no sé si va a cambiar el tutor metodológico, por lo menos por mi parte, los que entregan conmigo a aulas virtuales, AC, a, AE creo que es, y AG, todos pues soy su asesora de contenido. Entonces esa acta de asesor de contenido pues va firmada por mí en tal caso para este semestre, para este final de trabajo. Entonces, pueden entregarlas, pero es opcional, ¿sí? El índice general es importante que lo coloquen y que a partir de la numeración en romano y minúscula, aunque esto está señalado también en el, en el manual, ¿ok? Pero para recordarles que a partir de aquí del índice general, la numeración es en romano y en minúscula. Lista de cuadros, si los tienen, bueno, ya tienen un cuadro que es el cuadro de operacionalización de variables, entonces lo numeran acá y lo señalan. En el resumen ya de alguna manera tiene que ir estando redactado en pasado de lo que ya está elaborado y lo que falta por hacer debe estar redactado en futuro. ¿Qué pasa? Los 3 primeros capítulos pues ya están, digamos, hechos. Entonces esa parte debe estar, esa señalización, ese resumen en esa parte pues debe estar en pasado. Ya lo que es hablar de conclusiones, de estos resultados, posibles resultados que pueden arrojar en el cuarto capítulo, pues se va a colocar en futuro, ¿ok? Esto va a ir modificándose, como dice ahí, en la medida que se sucedan las entregas. La estructura de ese resumen. Ustedes mencionan los objetivos
mencionan la metodología que están aplicando, mencionan posibles resultados, posibles conclusiones relevantes a obtener y por supuesto las palabras claves que coinciden con título, con la línea de investigación, y con las bases teóricas y al final que están coincidiendo para su propuesta de diseño. En la introducción, también, bueno, yo les decía de alguna estructura, ¿sí? Y a partir de aquí, numeración arábiga desde el número 1, ¿ok? Capítulo 1, el problema, contextualización del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación, ¿ok? Bueno, eso ya está más que explicado en investigación 2. Como les digo, si ustedes tienen puntualmente algunas dudas al respecto de esto, de que el jurado me corrigió esto, yo no entiendo, me pueden consultar con la hoja, me la pueden pasar por una captura con la hoja de corrección, que es un formato que les tuvieron que haber pasado, y o cualquier otra cosa que les hayan puesto por escrito de corrección, me la pueden pasar y comentamos por el Telegram en la parte de asesoría. Quizás si con un solo ejemplo nosotros pudiéramos cubrir otras dudas que tengan los demás, ¿ok? Objetivos de la investigación, ya saben cuáles son, cuáles se colocan, cómo van, cómo son los niveles de objetivos y de verbos, por supuesto. Justificación de la investigación, recuerden que deben mencionar beneficios, las fortalezas que tiene esa investigación. También deben mencionar allí que, pues, de manera general a lo específico, pues, un sentido práctico, teórico, metodológico, la parte social y la parte económica, ¿sí? De que cómo lo justifican. Sin embargo, bueno, yo soy de la teoría, yo les decía el semestre pasado que soy de la teoría de que primero, como siempre, debe ir de lo general a lo específico, pero por, digamos, costumbres o malas costumbres, no sé qué pasó allí, se está haciendo en esta parte al revés y se va a dejar en el caso de ustedes, de las tesis, de esa manera, así como se los acabo de mencionar, que es práctico, teórico, metodológico, social y económico, que debería ser todo lo contrario, ojo, debería ser social, económico, y luego ya irse a lo específico, que es la parte teórica práctica y la metodológica. Ok, ok. Viene después de eso, el capítulo 2, recuerden, marco referencial, antecedentes de la investigación, eso tiene una estructura, no es que ustedes van a agarrar del antecedente, ojo, pendientes con eso, no importa lo que le hayan dicho, el antecedente debe tener objetivos que cumplió el investigador anterior, ¿sí? Que está cumpliendo. Debe tener la metodología que empleó y la amplían un poco, cómo la utilizó y para qué le sirvió. ¿Ok? Los resultados y las conclusiones. Esos resultados y las conclusiones no deben ser todos los que él terminó haciendo, sino los que se supone son relacionados a su línea de investigación. No se colocan todos, se colocan son los relacionados, los que les sirven a ustedes como investigadores, ¿ok? Muy pendiente con eso. Y luego se coloca el aporte. El aporte, ¿cómo se logra el aporte? Revisando esa investigación completa, ¿qué les deja ese antecedente? ¿Ok? ¿Por qué? No quiere decir, porque es que he escuchado de algunos otros profesores que no, que el antecedente es el resumen de la investigación que está agarrando. No, eso es mentira, eso no es así. Y lo digo con toda propiedad, ¿ok? Eso no es que van a colocar el resumen, eso no es así en ninguna parte, no sé de dónde lo sacaron. Es como les estoy diciendo, deben revisar el antecedente para ver qué aportes dentro de ese tomo anterior que realizó el investigador, por eso es que se escribe tanto, les deja algo allí, entonces allí ustedes analizan ese aporte que les deja el antecedente. Recuerden que deben colocarlo cronológicamente del internacional, luego un nacional, un regional, ¿ok? Y bueno, que tenga cierta actualización, creo que son 5 o 6 años, bueno, no,
La idea es que creo que la mayoría los tenía bien en cuanto a cronología, cuanto a años, pero recuerden que va de esa manera, internacional, nacional, regional, es decir, como dándole una visión de lo general a lo específico, ¿sí? Es algo así, como para respetar ese concepto de la forma de investigación. Eso en cuanto a antecedentes. En cuanto a bases teóricas, recuerden que, bueno, eso tiene mucho relación con el cuadro de operacionalización, cuando ustedes colocan las variables, las dimensiones y los indicadores. Eso es lo que ustedes van a teorizar realmente, ¿ok? Para cada objetivo. Por lo general, pues son tesis de diseño, entonces tiene, por supuesto, relación con temas de diseño. Y obviamente a nivel específico de la rama de diseño que ustedes estén analizando y que van a hacer lo propio con una propuesta de diseño. Entonces eso se coloca, recuerden colocar las citas bien establecidas. Aquí sí se ayudan del manual del instituto, de cómo colocar citas cuando las están tomando, y recuerden hacer un análisis, porque ustedes por lo general casi todos, de hecho todos, tienen un objetivo que es aprensivo, es de establecer o determinar o analizar. Entonces, necesariamente ustedes deben, al final de cada cita y de cada base teórica, debe ser analizada para qué les sirve a ustedes dentro de su investigación, dar un aporte de esa base teórica con respecto a su visión y enlazarla con la que sigue. Entonces, esa visión también de lo general a lo específico, pues también entra dentro de lo que es las bases teóricas. Ir enlazando cada una, va de lo global a lo específico. Entonces, de esa manera funciona lo que serían las bases teóricas. Las bases legales apoyan la investigación, ahí como dice, entonces aquí tienen ustedes necesariamente que colocar bases legales porque tienen la Constitución Nacional y tienen también muchas veces la ley de propiedad del autor. Entonces, cada vez que coloquen un artículo que les convenga que basamentar, que le fundamente su investigación, lo colocan y justamente analizan ese artículo fundamentándolo, para qué le sirve, por qué lo están mencionando allí, ¿ok? ¿Por qué lo están mencionando dentro de su investigación? Para eso para eso se coloca, no simplemente copiar y pegar la base legal y ya, quedó ahí, no. Tienen que analizar el artículo, ¿ok? Igualmente pasa con la ley de propiedad intelectual, que por lo general es lo que colocan. Sistemas variables también, explican qué son sistemas variables, cuáles son, las identifican, por favor. No es que simplemente van a agarrar lo que dice el libro de metodología, que es un sistema de variables, lo colocan allí, no. Tienen que identificar cuáles son sus variables, no tiene sentido colocar más teoría allí, para eso me leo el libro de Hurtado, o de Ramírez, o de Arias, para decir sistema de variables es tal cosa, pero no, identifíquenlas, tienen que personalizarla a su línea de investigación, es decir, a su investigación, a su proyecto de investigación. Tienen que decir, bueno, mi variable es tal cosa, variable es la promoción, y es una variable tipo dependiente porque va a hacerse, tiene que englobarse a través de otras variables o otras dimensiones, por ejemplo, lo que son los medios, en fin. Entonces, ustedes analizan esa parte de sistema de variables. Y luego cierran con operacionalización de variables. Ese cuadro debe ir enumerado y titulado también, y la colocan en la lista de cuadros que va seguido del índice general, ¿ok? Les insisto, si ustedes quieren tener corrección con este cuadro de operacionalización de variables conmigo, pueden hacerlo perfectamente con el Telegram para mejorarlo, perfeccionarlo, ¿ok? Este cuadro de operacionalización definitivamente tiene que ver con muchas cosas. Ya va, denme un momento.
Ok, les decía que el cuadro de operacionalización tiene que ver con, es una guía, ¿sí? Allí aparecen, pues, prácticamente es una relación de bases teóricas con las variables, las dimensiones, los indicadores. Y por supuesto, estos indicadores pues tienen relación con lo que ustedes utilizan de instrumentos. ¿Ok? Es para la verificación en el primer objetivo, por lo general, primeros dos objetivos o uno o el primero, porque siempre se diagnostica, se indaga, en fin. ¿No? Entonces, esos son los primeros niveles de investigación. ¿Ok? Eh, entonces, allí ese cuadro de operacionalización de variables, pues muchos metodólogos dicen que es la guía de, de la investigación. Entonces, por eso, pues aquí se pide, ¿no? Definición de términos básicos, pues los relacionados al tema, que pudieran estar no como base, como términos principales, sino que hace falta hacer mención y que no necesariamente tienen que ser bases teóricas desarrolladas, ¿ok? Entonces, pues, algunos dicen que hay que hacer como 2, 3 hojas. Eso también es un mito. Los términos básicos son las palabras puntuales que hacen falta mencionar dentro de la investigación. Eso es todo. Bien. Capítulo 3, marco metodológico. Bueno, ya saben, la modalidad de investigación. La modalidad de investigación para este tipo de trabajos, recuerden, es modalidad tecnológica. ¿Por qué? Porque es diseño gráfico y en el mismo manual del instituto habla de eso. Entonces, les reitero la lectura del manual, que sí, que la modalidad de investigación que es tecnológica se ayuda de elementos del científico, sí, eso debe aparecer allí, lo deben colocar, pero prácticamente las tesis acá, y lo digo con toda propiedad, son tecnológicas. ¿Por qué? Porque son trabajos especiales de grado, y a diferencia del trabajo especial de grado con respecto al trabajo de grado y respecto a tesis, es que el trabajo especial de grado, por ser especial, se escribe técnicamente, ¿sí? Y tiene teorías de la técnica, ¿ok? Y aparte de eso, pues el mismo manual lo dice, ¿sí? Pero de alguna manera esa es la razón, por eso se llaman trabajos especiales de grado, porque su redacción es técnica y sus basamentos son técnicos, ¿ok? Pero obviamente, repito y aclaro, que tiene elementos de una modalidad científica por todo lo que ustedes organizan dentro de la investigación. Diseño de la investigación, también la podemos ir revisando. El tipo de investigación, por lo general son proyectivas, tienen niveles proyectivos. A veces cuando ustedes desarrollan el proyecto de diseño, y lo llevan de repente a otro nivel de comprobación, por ejemplo, que sea una campaña gráfica que la suben a Instagram o un menú que lo suben a Instagram, etcétera, a veces llega a niveles de interactividad, niveles interactivos. Eso lo hablamos también el semestre pasado con respecto a esos niveles de investigación, de tipos de investigación. Los procedimientos, recuerden que van de la mano con los objetivos, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un objetivo que es indagar, en la primera fase sería indagación. Si el segundo objetivo es describir, la segunda fase es descriptiva, es descripción. El tercer objetivo, si es establecer, entonces la fase sería establecimiento, quizás de parámetros de diseño, de criterios de diseño. Y una cuarta fase, si es así, de plantear, tenemos un objetivo que es plantear un diseño, entonces la cuarta fase sería planteamiento del diseño de tal cosa, ¿ok? Entonces esas van de la mano. La población y muestra, bueno, ya la tienen escrita, las técnicas y instrumentos de recolección, pues ya también lo tienen escrito. Técnicas de análisis de datos, cómo van a hacer esa técnica del análisis de esos instrumentos. Y a su vez, pues también
si por ejemplo ustedes van a manejar un DOFA, pues ustedes hacen ese análisis de que dice, voy a tener un análisis DOFA para el final, para comparar, por ejemplo, si es un rediseño, entonces lo comparo con el diseño nuevo, con el diseño que estoy haciendo, perdón, el diseño viejo que tenía con el diseño que estoy haciendo nuevo. Entonces, esas serían, digamos, describir cómo son esas técnicas de análisis y las limitaciones de investigación, si las tienen, si proceden, los anexos, es bueno colocarlos, y las referencias bibliográficas, por supuesto, no deben faltar. Entonces, eso es lo que deben ustedes incluir en esto. Les repito, si tienen alguna duda, entonces pueden escribirme perfectamente al foro de dudas que está aquí en su aula virtual, ¿ok? También les dejé por acá en la interacción que se presentaran. No veo a nadie presentándose. Entonces, por favor, háganlo. Les invito entonces a participar en este foro, escribiendo nombres, gustos, expectativas, el tema de tesis y el tutor académico. Digamos, como para hacer un listado allí de cómo están ustedes, cuál es su tutor, ¿sí? Vamos a ver por acá en el otro, si alguien contestó, y vamos a conocernos, ya actualiza tu perfil, pues no. Entonces, les invito también a la sección AE, tanto la AC anterior, ¿ok? A que participen en este foro, no les va a quitar un minuto, entonces escriben ahí su tema y su tutor, ¿ok? Y saludan. Y para la sección AG, pues también les invito entonces a que participen con añadir un nuevo tema de debate. Ok, y bueno, les decía que foro de dudas también, por acá, alguna duda pregunte aquí. Les decía también que pueden por la mensajería privada hacerme preguntas y también por el chat de Telegram. Veo pocos que se han colocado en el chat y tengo tres aulas virtuales. Aquí tengo, creo que 12, 24 más 8 son 32. Deberían estar 32 estudiantes, 32 tesistas participando en el grupo de Telegram. ¿Ok? Entonces aquí está el enlace, los invito, reitero la invitación para que no se pierdan esto. Y bueno, no me queda más que despedirme y bueno, ya la próxima semana no vamos a tener webinar porque voy a estar en proceso de evaluaciones y correcciones y armado de actualización de aulas. Entonces, cualquier duda, como les digo, pues estaré en por esos medios que mencioné. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero disfruten este webinar.